SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Vamos a por el Abierto de este jueves. Hoy es 18 de junio. Saludamos aquí en el estudio en Madrid a Estefanía Molina. Hola, Estefanía, buenos días. Muy buenos días, Astre. A Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Y en La Rioja está Mariola Urrea. Mariola, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ir comentando con vosotros los asuntos de actualidad que hoy siguen teniendo un protagonista. Lo viene siendo Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, desde el principio de la semana, pero hoy con más razón en la medida en que ya conocemos cómo fue. Al final fue una jornada sola. Saben que el juez instructor, José Luis Calama, habilitó 2 jornadas por si había que hoy prolongar, seguir ampliando esa sesión con las preguntas a Rodríguez Zapatero. Al final, el expresidente del Gobierno decidió responder solo a su abogado y al propio juez, a José Luis Calama. Así que vamos a ir desgranando qué es lo que se sabe de lo que contó ayer a puerta cerrada en esa 6ª planta de la Audiencia Nacional Rodríguez Zapatero, saludando de nuevo a los compañeros que estuvieron ayer desde primera hora en la Audiencia Nacional, que son Miguel Ángel Campos. Hola, Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. E Isabel Vega. Isa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Empecemos, Campos, si te parece, con lo que dice Rodríguez Zapatero. Sabemos que, hemos podido ir reconstruyendo cómo fue ese interrogatorio. El juez Calama empezó preguntándole por las joyas. Él dijo que eso queda para más adelante, y en lo que se centró entonces el juez y donde se centraron las respuestas de Zapatero fue en justificar los cobros que recibió de la empresa de su amigo Julio Martínez. Sí, Zapatero arrancó pidiendo al juez el tiempo que el magistrado no le concedió cuando rechazó posponer el interrogatorio sobre las joyas. Se comprometió a aportar en una semana o 10 días la documentación necesaria que trata de reunir para ofrecer una explicación eficaz sobre la procedencia de esas piezas, con las que, según su entorno, acreditaría la inexistencia de fraude fiscal alguno o de contrabando. El juez, que llevó el peso del interrogatorio después de que el expresidente anunciara que no iba a responder a la fiscal anticorrupción, no insistió y pasó a preguntar por Plus Ultra. Zapatero negó rotundo haber influido en funcionario alguno para rescatar en 2021 a la aerolínea por 53 millones. Dijo que en aquellas fechas no conocía a nadie de la compañía y que solo 3 años después le presentaron a su presidente, Julio Martínez Sola. El expresidente también sostuvo que los pagos por casi $500,000 de su amigo Julio Martínez se corresponden con labores de asesoría y consultoría efectivamente realizadas, informes genéricos sobre geopolítica y estrategia para los que recibía el encargo verbal del propio Martínez y que eran maquetados y preparados para su envío por la empresa de sus hijas, justificando de este modo su participación. El expresidente negó además negocios de oro o petróleo, exhibió su agenda de trabajo internacional que no se ciñe solo a Venezuela y presentó una autorización universal voluntaria internacional que en la práctica supone, José Luis, levantar el secreto bancario y agilizar los trámites para que los investigadores puedan buscar con mayor rapidez cualquier tipo de activo bancario asociado a Zapatero de forma directa o indirecta en el extranjero. Ahora hablaremos de eso porque políticamente el PSOE está incidiendo mucho en esta última parte que nos contaba Campos, en esta autorización para que revisen todas las cuentas que pueda tener en el extranjero. Pero sobre eso, judicialmente, en Campos, hay precedentes de otros casos muy polémicos o que hayan estado en el foco mediático en los que algún acusado haya ofrecido esta figura y qué recorrido haya podido tener. Sí, no son muchos los precedentes de autorizaciones universales voluntarias presentadas ante los tribunales. Son propuestas encaminadas a aportar transparencia y rapidez a la hora de buscar activos financieros en el extranjero y a demostrar la inocencia. Pero entre esos pocos precedentes está el de Eduardo Zaplana. El exministro de Trabajo también presentó en otoño de 2018 una autorización universal voluntaria al juez del caso Erial que permitía a la UCO bucear en el extranjero en busca de cuentas a su nombre y otro tipo de activos. Nada encontraron. En su caso, porque todo lo tenía escondido a nombre de su testaferro Belot, tal y como quedó acreditado en la sentencia que le condenó a 10 años de cárcel. Bueno, pues eso es lo que se está investigando también, o una parte de lo que se investiga en este caso, y parece, por lo que también ha ido trascendiendo, que cuando Zapatero hizo este ofrecimiento hubo una reacción del juez, algo así como, bueno, usted no se preocupe que nosotros, si yo tengo que mirar las cuentas, está bien que usted me lo permita, pero que yo ya tengo la manera de averiguarlo. De hecho, de las reacciones de lo que sabemos, hombre, está primero, Isa, lo que hemos podido leer en el auto del juez Calama, que es verdad que declina adoptar las medidas cautelares que algunas de las acusaciones pedían contra el expresidente del Gobierno, pero sí que mantiene todos los indicios contra él. Y luego los recelos o las dudas de la Fiscalía, que contrapone esa transparencia
que presume, de la que hace gala en este momento Zapatero cuando dice transparencia total, y sin embargo se niega a responder a las preguntas de la Fiscalía. Sí, es que Zapatero no convenció a Anticorrupción, que pidió retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer cada 15 días por riesgo de fuga, pero tampoco al magistrado, que descartó esas medidas de control al no ver peligro alguno de que se esconda, pero puso por escrito que la declaración no había logrado desvirtuar todos los indicios en su contra. Y siendo algo habitual en esta fase embrionaria de la causa, que es otra expresión que utilizaba el juez, el hecho es que las diversas fuentes presentes en el interrogatorio que hemos consultado en la SER coinciden en esa impresión. Cuestionan, por ejemplo, la estrategia de no dar ninguna explicación sobre las joyas, aunque lo hiciera condicionándolo a la documentación que aportase posteriormente, y señalan que fue contundente al negar su influencia en el rescate de Plus Ultra, pero no tanto al bajar al detalle, como cuando se enredó al explicar a quién iban dirigidos los informes de consultoría que vendía a Julio Martínez y se contradijo. Al juez lo que no parecía cuadrarle de esto, porque insistió mucho, es que no hubiese constancia documental del encargo de esos informes, y Zapatero lo dejó en que esa es su forma de trabajar, todo verbal o a través de su secretaria. Otro momento que señalan los consultados es que no recordaba el contexto de una comida organizada por su secretaria y que ha sido clave en su imputación, pese al tiempo que ha tenido para preparar esta comparecencia. Tampoco quedó del todo claro que en esa lista de potenciales clientes para la consultora, que según el sumario Zapatero envió a Julio Martínez, figurase el presidente de Plus Ultra, cuando dice que no le conoció hasta 3 años después. Destacan también los consultados que el juez se sabía el caso al dedillo, que se apoyó varias veces en la comparecencia de Zapatero en el Senado para preguntar, que frenó los amagos de discurso político en la sala y que restó importancia, como decías, a ese gesto del expresidente de facilitar la investigación dando poderes para que revisen si tiene intereses en el extranjero, porque eso la Audiencia Nacional ya lo hace de oficio. Bueno, ahora tenemos que estar atentos a cuál va a ser el siguiente paso de los investigadores. Parece evidente que el juez se preparó también el interrogatorio de ayer viendo la declaración, la comparecencia de Zapatero en el Senado. Campos, Isa, muchas gracias. Hasta luego. Por tanto, tenemos que Zapatero pide confianza y tiempo, dice que todo lo puede demostrar, le pide unos días al juez, los días que ya le pidió y que el juez no quiso darle para responder sobre las joyas, y al juez hay cosas que no le cuadran. Esta es la información. Enseguida, el análisis. El Abierto. SER Podcast. Con Estefanía Molina, Pablo Iglesias y Mariola Urrea en el análisis, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora a partir de lo que hemos escuchado de nuestros compañeros de tribunales, de cómo fue la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama. Después de salir del despacho del juez, hizo llegar Zapatero el comunicado en el que decía: siempre me conduje con decencia y con honradez y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada. Les pido confianza, no les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias, escribió Zapatero. Por la noche, en el especial que hizo Javier Casal en Hora 25 respecto a la declaración de Zapatero y todas las reacciones, una de las voces que escuchamos fue la de Luis Arroyo, periodista que saben que en este asunto, estos últimos días, está ejerciendo de portavoz para trasladar el mensaje de Zapatero. Y él dijo esto. Ha tenido 2 días, su letrado y él, para poder verificar el origen de esos regalos, si es que fueran regalos o de esas joyas, para poder mostrar cuál es su procedencia, no solamente la procedencia, también cuál es su valor, porque hay una tasación, pero es posible que haya otras tasaciones alternativas. Tasaciones alternativas, decía Arroyo, en torno al asunto de las joyas, que es el asunto que, como nos contaba Campos al empezar, Zapatero pidió tiempo para ir explicando. La tasación no son 30, 50.000 euros, como dijo en principio Luis Arroyo, aunque luego pidió disculpas por esta primera estimación, sino que la que al menos tiene el juez sobre la mesa y está contrastada con el Instituto Gemológico Español en cuanto a las piezas más valiosas, supera el 1.300.000 euros. Después de lo de ayer, Mariola, ¿qué conclusiones sacas? Mira, la primera conclusión y yo creo que la más significativa de todas es que, a la vista de cómo está ordenando el presidente Zapatero su defensa dentro de los tribunales y también cómo está articulando su relación con la sociedad a través del comunicado que hemos conocido y que acabáis de resumir, tengo la percepción de que tanto el señor Rodríguez Zapatero como su letrado son plenamente conscientes de la gravedad del tema al que se enfrentan y de la exigencia que va a tener la defensa de su inocencia
en este proceso penal, con derivaciones como el tema de las joyas, que además tiene un impacto en lo que es la parte social y emocional muy difícil de contrarrestar, más allá de que existan o no nuevas tasaciones. Por lo tanto, este para mí es el punto principal. Cuando conocimos inicialmente la imputación del señor Rodríguez Zapatero, hay quien planteó que el auto de imputación era un auto débil, que había saltos en el vacío en lo que es la articulación de la descripción de los indicios que sostenían esta fase muy embrionaria, que lo hemos dicho así en estos micrófonos muchas veces, del proceso, y hoy, viendo la actuación de la defensa, yo creo que son plenamente conscientes de la gravedad del tema, porque es profundamente grave a lo que se enfrenta Zapatero. Sin negar esto, los pilares sobre los que se asienta la presunción de inocencia en un sistema democrático. Por eso, de la parte del comunicado, me sorprende que diga que va a defender su inocencia cuando en un sistema democrático es quien acusa, quien tiene que probar que el imputado no es inocente y no es el imputado el que tiene que probar su inocencia. Pero acabo con otra cuestión, con otra segunda conclusión que me parece importante. Más allá de esto que he dicho, de la gravedad del tema y que son conscientes quienes están en la articulación de la defensa, creo que aquí hay un trilema que hay que resolver y no es fácil resolverlo, porque la defensa de Zapatero se articulará en función de los intereses personales de alguien que se enfrenta a penas posibles de prisión, llegado el caso. Pero es que además hay que armonizarlo con alguien que ha sido un referente moral y que ha sido un presidente de un partido también. Por tanto, la defensa también tiene que contemplar qué interesa al Partido Socialista. Y además, la figura del presidente Zapatero también impacta en el gobierno. Por tanto, cómo articular esa defensa preservando también intereses de gobierno. Ahí está este trilema, los intereses de Zapatero, armonizarlos con los del gobierno, armonizarlos con los del Partido Socialista, y este trilema es de muy difícil solución. De ahí que, obviamente, el letrado del presidente opte claramente por una defensa en clave estrictamente jurídica y de intereses de su cliente, y eso pues seguramente no satisface en todos sus términos ni a los intereses del PSOE ni a los intereses del gobierno. Iremos ahora a la primera lectura que hizo el PSOE, que fue mantener esa confianza en Zapatero después de esta primera sesión, en la que también el juez, es verdad que no le aplica medidas cautelares, pero mantiene todos los indicios contra él. De la parte jurídica de su declaración, Estefanía. Sí, yo creo que el expresidente Zapatero, al hilo de lo que dice Mariola, busca combinar ese pedir fe al electorado progresista, a la gente progresista, a la gente de izquierdas, pero luego de puertas para adentro en el juzgado parece que al juez no le convence. No le convence, como él mismo dice, no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto. Algunas respuestas son un poco vagas, un poco inconcretas, y luego también el tema de las joyas pide más tiempo para poder explicar de dónde han salido. Pero claro, yo creo que ya de entrada lo que tenemos es un juez que actúa con mucho escrúpulo, es decir, todas estas acusaciones que se han intentado vertir sobre que esto era una causa del Lawfare, una causa más, que los propios socios del gobierno, por un lado, pusieron en marcha y luego tuvieron que recoger cable, se desmonta cuando tú ves todas las actuaciones que está llevando a cabo el juez Calama. Yo creo que el propio juez también sabe a qué se enfrenta. Es un expresidente. Es algo inédito en democracia tener a un presidente en el banquillo de los acusados. Y a partir de ahí, yo creo que el escrúpulo ha sido desde el principio. Se filtró que no había anunciado el sumario, no había salido público en medio de la campaña electoral andaluza, probablemente para intentar no inmiscuirse en un proceso político. Luego, más tarde, ese sumario desmontó todas esas acusaciones de Lawfare porque había indicios, como mínimo indicios muy sólidos, y ahora, por ejemplo, decide no retirar el pasaporte, aunque lo pedía la propia Fiscalía, el PP y otras acusaciones pedían incluso entrar directamente en prisión provisional por tantos delitos como se le acusan. Yo, por un lado, porque obviamente ahí hay un tema de es una persona pública, tiene un arraigo, no es difícil localizarlo, y dicho en plata, si intenta escapar de España, todo el mundo sabe quién es el expresidente Zapatero, ¿no? Pero yo creo que eso todavía apuntala más el escrúpulo que está teniendo el juez. También en un momento donde todo se mide al dedillo, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo sabe que está la lupa puesta.
Pero básicamente yo creo que en adelante a Zapatero cultivar su dimensión pública, su dimensión política, no le va a servir si no acompaña el proceso para intentar sostener su defensa. Es decir, aquí ya lo que se pide, esto ya es un procedimiento judicial, lo que se piden son pruebas. Más allá de que si la tasación es una o es otra, eso también yo creo que forma parte del relato que se le está intentando dar a la gente, ¿no? De pronto, no valían tanto las joyas, no, resulta que las joyas valían muchísimo más. Entonces, el gobierno dice, ¿no? Luego lo veremos, lo de las cautelares, como que desmonta la gravedad de lo que ocurre. Bueno, no, yo creo que no desmonta la gravedad de lo que ocurre. Lo que demuestra es que el juez va a intentar que todo lo que, como avance el procedimiento, sea acorde a un expresidente de gobierno. Hay una distinción clara, lo la trazábamos al principio de la semana. Una cosa es el caso, y además como ha ido viniendo la semana marcada en la agenda, ¿no? El lunes con el caso Begoña Gómez es evidente que este caso no tiene nada que ver con este caso, tampoco la respuesta de los jueces, que es algo, esta comparación entre Calama y Penado que hacías tú, Pablo, esta mañana en Las Claves, ¿no? Esa distinción. Sí, porque si buscamos algo positivo por lo que pasó ayer y algo novedoso, yo te decía que me parece que en la actuación del juez Calama, que coincido con Estefanía, que está siendo súper escrupuloso, aquí ya lo he dicho alguna vez y lo voy a repetir, creo que está protegiendo al presidente del gobierno y me parece bien que lo haga porque es presidente del gobierno, desde el punto de vista protocolo sigue siendo nuestro presidente del gobierno y tiene un estatus especial y al final es un representante de España y no solamente está en cuestión la imagen de Zapatero, sino por tanto la imagen de nuestro país. Y creo que el juez Calama le ha protegido de alguna manera desde el principio cuando se piden una serie de cosas y él lo rechaza. Ayer lo volvimos a ver cuando las partes piden no solamente que se le retire el pasaporte, sino que se decidan otra serie de cuestiones para evitar pues que pueda haber una fuga, etcétera, etcétera. Y el juez Calama dice que no. Y yo creo que eso, si lo comparamos con el juez Pinado, lo que hace es marcar el camino. Porque hay dos motivos para que en este caso José Luis Rodríguez Zapatero pueda seguir con plenas libertades en España, según el juez Calama. Una es que tiene una gran relevancia pública. Todo el mundo sabe que es el presidente del gobierno y yo añado otra que no aparece en esa decisión del juez, que es que tiene escolta pública y por tanto está protegido por nuestras propias fuerzas de seguridad. Es cierto que en España tenemos un precedente de alguien que era presidente de una comunidad autónoma que también tenía escolta pública y salió y se fugó de España y sigue fugado de España con ayuda de algunos de los Mossos de Escuadra y me refiero evidentemente a Puigdemont. Pero el caso de Begoña me parece totalmente diferente porque Begoña Gómez, aunque las partes están pidiendo porque ellos quieren que se le retiren una serie de privilegios, que se le retire el pasaporte, que tenga que comparecer el juzgado, creo que si hay motivos con Zapatero para que siga como está, en el caso de Begoña Gómez me parece que todavía hay más porque vive en la Moncloa y porque su marido es el presidente del gobierno, con lo cual tiene menos posibilidades personales de fugarse. Hoy y no solamente en teoría. Por eso lo vamos a conocer hoy. Tendremos que conocer qué medidas cautelares, si es que le aplica alguna, decide imponer el juez Peinado sobre Efectivamente. Por eso me parece importante lo que ayer hizo el juez Calama en comparación con lo que tiene que hacer el juez Peinado con Begoña Gómez, porque no solamente además tendría efecto una posible e hipotética y rocambolesca fuga de Begoña Gómez de España, no solamente tendría repercusión para ella, tendría repercusión para su propio marido, para Pedro Sánchez como presidente del gobierno y para todo el partido. Entonces, creo que eso no está en el escenario y por tanto creo que ir por ahí, asumir lo que piden las partes en este caso no tiene mucho sentido, pero bueno, la decisión le corresponde al juez Pinado, que es el que lo tiene que hacer y efectivamente en las próximas horas deberíamos conocerlo hoy. Por ir a lo que pasó ayer con Zapatero, yo lo resumiría en se vuelve a pedir un acto de fe. Creo que en un momento en el que la militancia socialista y la izquierda pues está con los ánimos muy bajos, evidentemente, por todos los casos de corrupción que rodean al presidente del gobierno, al Partido Socialista, algunos de ellos forjados dentro del propio Partido Socialista, y de repente salta todo el escándalo de Zapatero, que no tiene que ver con el partido en este momento, pero que al final afecta al mayor referente moral y político que ha tenido el Partido Socialista en los últimos 25 años, pues evidentemente los ánimos están muy bajos. Y Zapatero ayer tenía una oportunidad de lujo y hemos escuchado a dirigentes políticos de la izquierda decir que era una oportunidad precisamente para tratar de demostrar su inocencia, de recuperar los ánimos, de demostrar que aquí no había nada, y creo que no hizo nada para hacer eso. Es decir, lo único que hizo fue
defender su inocencia ante el juez, públicamente en ese comunicado que tú has leído, de apenas 90 palabras, volver a decir que es inocente y que lo va a demostrar, pero lo cierto es que ayer ni lo demostró ante el juez, que es donde lo tenía que hacer, ni públicamente dio signos o pruebas de que realmente sea inocente, sino que vuelve a pedir únicamente un acto de fe. Y la gente, un mes después, creo que no le puedes pedir un acto de fe. Y por apuntar una cosita más ahora al principio, a mí las joyas me parecen lo menos importante, lo he dicho desde el principio. Creo que las acusaciones y las pruebas que hay contra él son bastante contundentes y las joyas me parece algo anecdótico, por mucho que genere más morbo y que periodísticamente sea mucho más interesante. Y sabemos que en los bares y en las cafeterías y en los salones de las casas y de las familias, eso es de lo que habla la gente. Pero judicialmente es lo menos importante. Eso sí, hay una cosa que las joyas sí son muy relevantes, y es que Zapatero empezó diciendo que eran una herencia y empezó diciendo que esto no valía nada, y por tanto tuvo que cambiar el relato solo cuando se demostró y se hizo la pericial de que esto valía más de 1 millón de euros. Herencias y que, por regalos, tanto, creo que se dijo al principio, herencias o regalos. Sí, pero herencias o regalos que no valían nada y que estaba plenamente justificado. Cuando Luis Arroyo dice anoche que el abogado ha tenido 2 días para preparar esto, si ha tenido 2 días el abogado es porque Zapatero ha mentido a su propio abogado. Porque desde el primer momento él sabe de dónde vienen y le podía haber dicho de dónde vienen y haber preparado esto durante un mes. Voy a seguir ahora con el análisis, pero por completar también todos los elementos y como ya hemos ido apuntando cuáles son algunas de las reacciones políticas, luego iremos con todas las demás, pero por centrar en la del Partido Socialista, que tenía este día marcada en el calendario. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Escuchado ayer Zapatero y leído su comunicado, la decisión del Gobierno, en especial del Partido Socialista, es mantener la confianza en Zapatero. Sí, eso comunicaron ayer primero en un comunicado y después es el mensaje que han ido trasladando los dirigentes socialistas que se han puesto delante de los micrófonos. Hay una sensación de cierto alivio entre las filas socialistas. Zapatero trasladó ayer a algunos dirigentes que la declaración desde su punto de vista había ido bien, transmitió tranquilidad, pidió confianza y tanto la dirección del partido como la Moncloa se la dan. En el PSOE y en el equipo del presidente llevaban días asegurando que la cita de ayer serviría para que el expresidente aclarase los indicios de criminalidad que recogen los informes policiales. Eso, según el propio juez, no ocurrió, pero aún así en el PSOE no se mueven de su postura, mantienen el respaldo a Zapatero, como verbalizó ayer aquí en la SER la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Míñez. El Partido Socialista está donde estaba el primer día. Estamos en el principio de unas investigaciones y con lo cual evidentemente confiamos en el presidente Zapatero y confiamos en la presunción de inocencia y tenemos que dar derecho a los ciudadanos a que se puedan defender de acusaciones que se le están haciendo. La decisión, por tanto, es no dejarlo caer porque creen, Sastre, que aunque pueda haber cuestiones que políticamente son difíciles de explicar, este no es el escándalo de corrupción, dicen, que quiere hacer ver la oposición. Su legado como presidente, dicen, sigue intacto. Los dirigentes consultados ponen en valor, por ejemplo, esa disposición de Zapatero a colaborar con la justicia y a seguir dando explicaciones. Esperan también muchos de ellos a que lo haga ante los medios de comunicación, como él mismo prometió en el vídeo que se grabó tras el estallido del caso, e interpretan como algo positivo el hecho de que no le hayan impuesto medidas cautelales, aunque asumen que el caso va a seguir teniendo recorrido y condicionando también su agenda. Por eso la directriz es intentar separar lo máximo posible el carril político del judicial. El gobierno espera, por ejemplo, poder hoy señalar varias votaciones en el Congreso que esperan ganar y que eso sirva para responder de alguna manera a quienes dan por muerta la legislatura. Se aferran también en el Ejecutivo a la invitación que ayer hizo el PNV a negociar los presupuestos, algo que creen que les da algo de oxígeno político. Guille, gracias. Hasta luego. Con Estefanía Molina, Mariola Orrea y Pablo Iglesias, con quienes vamos a seguir en el análisis, explicadas ya cuáles fueron las claves de la comparecencia ante el juez de José Luis Rodríguez Zapatero y también, como nos comentaba Guillermo Lerma, las claves de la reacción política del Partido Socialista. Y levanta la mano continuamente Estefanía Molina, así que Estefanía voy a ti, pero te estoy viendo Mariola, te veo. Venga, vamos con Estefanía y luego Mariola. El gobierno puede sostener en público el relato que considere, faltaría más. Y evidentemente el gobierno no va a decir, no se va a poner a mal con Zapatero, pero si comparamos el relato que el gobierno sigue con la causa de Zapatero respecto a otras causas, como es el entorno del presidente del gobierno, el entorno personal, la esposa, el hermano, o incluso relativo a Koldo, Leire, Cerdán, etcétera,
se aprecia que hasta el gobierno probablemente ve que estamos ante una situación muy compleja, muy peliaguda. ¿Por qué? Pedro Sánchez dijo en el Congreso, creo que fue la semana pasada, todo el apoyo. Pero, por ejemplo, con otras causas, directamente se considera que esto no ha lugar. No ha lugar la causa de la señora, no ha lugar la causa del hermano. Con el tema de Leire y Cerdán, mucha distancia, mucha línea roja. Aquí yo creo que se despacha con todo el apoyo y su presunción de inocencia. Ayer no hizo referencia en el control al caso Zapatero. Claro, entonces aquí ya uno ve cómo el gobierno toma una cierta distancia que no ha tenido con otras cosas. Y desde el minuto 1 eran incluso, lo yo decía antes, los propios socios los que intentaron poner en marcha la idea del lawfare, pero ahí el gobierno estaba muy, muy prudente desde el minuto 1. Ya luego los socios recogieron el cable. Entonces ya vemos que el gobierno es consciente de lo que simboliza Zapatero para su gente, que le deben, yo creo, el revulsivo de la campaña del 23 de julio del 23. Es decir, yo recuerdo aquella entrevista en una emisora de radio de Zapatero, ¿no? Como frente a todos, defendiendo su legado, defendiendo a Pedro Sánchez, la tournée que se pegó, la ilusión que instiló Zapatero en la gente en aquella campaña. Por tanto, pero yo creo que hasta el gobierno sabe que es una circunstancia muy peliaguda. En segundo lugar, antes alabábamos un poco el escrúpulo procesal del juez Calama, pero cuidado, porque no solo es, yo lo decía, ¿no? Es porque es un expresidente, pero también yo creo que el juez ve por dónde va la defensa. La defensa va para desmontar la causa, para ir a por la nulidad de la causa. Por tanto, si tú desde el principio no das un paso en falso, no das pie a que cuando se abra juicio oral pues se pueda introducir la nulidad del proceso. Entonces yo creo que ahí ya se está anticipando la jugada, ¿no? No todo es lo simbólico de tengo aquí a un expresidente muy querido por su gente. También hay ahí una contrajugada. Y por último, el tema de las controvertidas joyas. Yo comparto con Pablo de que para mí ni siquiera es lo más importante. Creo que evidentemente es lo más llamativo a ojos del ciudadano medio. Te entra por los ojos esos joyones de la zarina, ¿no? Prácticamente, y dices, ostras, yo no tengo eso en mi casa, piensa mucha gente. Entonces, pero ni siquiera es eso. Es decir, el tema de las joyas es lo llamativo, pero en el fondo, y lo que a mí realmente me interpela como ciudadana, habida cuenta del gobierno que hay, es más la causa de Plus Ultra. Un rescate que bien es cierto que se archivó, pero sobre el que todavía han pesado incógnitas. Alargar una deuda de la seguridad social que había, una compañía que no parecía del todo idónea para un rescate. Es decir, sí, se archivó, pero siempre ha quedado ahí como un poco un interrogante sobre el terreno, en el aire. Y luego también ahora yo creo que algo que sí que le va a perjudicar en el corto plazo es la necesidad de cultivar la dimensión política o pública. ¿Por qué? Ya han salido los portavoces o el entorno del expresidente Zapatero a decir, no, ahora las joyas resulta que era un regalo supuestamente de Arabia Saudí. Cuando Zapatero es un presidente que aprobó un código de buen gobierno en el año 2005 que impedía recibir regalos. Este es uno de los nuevos relatos que se han puesto en marcha, yo no sé si es verdad. Es algo de lo que está circulando también, pero exacto. Aquí hay que ceñirse en todo caso a lo que diga Zapatero, que sobre en este asunto, esta será su versión y luego ya al juez le compete esclarecer si es así o no y demás. Pero él lo que dijo estrictamente en la Audiencia Nacional sobre las joyas es que pedía más tiempo. Voy contigo, Mariola, pero como ahora decía Estefanía, esta distancia del gobierno, bueno, distancia del gobierno o no, también depende. Saben que una de las cuestiones clave aquí es ese clonado del teléfono de quien fuera dueño de Plus Ultra, el empresario Rodolfo Reyes. En un control en el aeropuerto de Miami, en un control de fronteras en el año 2021, agentes de Estados Unidos le clonan el teléfono. Es ahí donde aparecen las conversaciones, no con Zapatero, sino en presuntos miembros de la trama se referirían a Zapatero como el pana Zapatero. Este contenido de estas conversaciones, insisto, el clonado es de 2021, llega a la policía este mismo año 2026. Sobre esta parte, y es una de las, parece que va a ser uno de los objetos clave de la defensa de Zapatero, ver si la obtención de esta prueba, que es clave, fue lícita o no desde el punto de vista de la legalidad española. Ayer habló la ministra de Ciencia, Diana Morant. Pues mire, a mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 21 y justamente ahora en el que el gobierno de España, nuestro país, el presidente, se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones sobre un caso que es el de Plus Ultra, que ha sido visto ya por el Tribunal de Cuentas, que ha sido auditado, que entraba dentro de la normalidad del rescate a todas las empresas. Lo hicimos con hoteles, lo hemos hecho con las aerolíneas, eran préstamos, se ha devuelto el préstamo.
De manera que el dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación y con el que se ha hecho unos registros a la casa, a la oficina del presidente, me parece que no se sostienen. Quería escucharlo porque ahora, como decía en la reflexión de Estefanía, que parecía que Pedro Sánchez había puesto cierta distancia, bueno, pues esto es de ayer mismo, esta relación que establece una ministra del Gobierno de España sobre el no a la guerra de Pedro Sánchez frente a la guerra de Irán de Donald Trump y el hecho de que ahora llegue esta prueba que efectivamente ha resultado clave, es clave en la imputación de Zapatero. Mariola. Bueno, varias cosas. A ver, espero no ser demasiado, no alargarme demasiado, muy breve, pero vamos a mí me parece que es muy peligroso caer en la tentación de la comparativa entre el caso de Begoña Gómez con el juez Peinado y el caso Zapatero con el juez Calama. ¿Por qué? Y me parece además que es una aproximación errónea en términos de análisis. Empiezo a detectar que hay una especie de estrategia que consiste en aceptar como consenso social que el juez Peinado es un juez incompetente, que el proceso que está llevando a cabo es extravagante, estrafalario, lo hemos comentado muchas veces, y bueno, habrá quien dice, no vale este juez y ese proceso, pero nos vale para la causa que muchos de ellos pretenden. Y otros, pues obviamente, siguen con el escándalo de lo que representa el juez Peinado y ese proceso. Pero comparamos con, eso sí, el juez Calama, que es un señor serio y que se trata de generar también un consenso social de que aquí sí estamos hablando de un juez competente y de un proceso judicial con calado. Yo creo que la aproximación adolece del mismo error en términos de análisis político y en términos de valoración democrática. Aquí la cuestión no es si el juez Peinado es un incompetente o si el juez Calama es una persona seria y rigurosa. Aquí de lo que estamos hablando es que los procesos penales deben justificarse en función no de las personas, la justicia es ciega, sino de los autos y de los escritos en función de la capacidad que tenga la motivación para generar una estructura sólida capaz de acabar con el principio constitucional de presunción de inocencia. ¿Deberíamos no convertir al juez Calama en un héroe y al juez Peinado en un villano? Porque la misma aproximación, insisto, adolece del mismo error. Si todo lo que está ocurriendo con el caso Begoña Gómez, que soy la primera que he señalado que es un proceso absolutamente delirante, la propuesta no es resignarnos a esto en comparación con lo otro que parece sensato, sino pedirle al Consejo General del Poder Judicial que active su sistema de régimen disciplinario, porque nuestro mecanismo de proceso judicial y de control mediante el gobierno de los jueces al sistema judicial tiene instrumentos para poner fin a estos dislates. Y lo otro, no es cuestión de hacer del juez Calama un héroe y ya, honestamente, Pablo, debo decirlo, a señalar que está protegiendo al presidente. Esto es un recurso periodístico que no se sostiene en términos de análisis jurídico de ninguna manera. Es decir, el juez Calama en su escrito lo único que hace es aplicar la teoría general de las medidas cautelares al caso y al contexto concreto, aplicando todo lo que la jurisprudencia ya ha dicho en relación con el perímetro de ese concepto judicial, pero nos estamos volviendo locos. Aquí vamos a ver si podemos recurrir, digamos, al análisis en términos de derecho procesal, porque lo contrario es que estamos volviendo a la idea absolutamente disparatada de ensalzar a unas actuaciones personales de jueces y obviamente criticar con absoluta también tranquilidad la de los jueces que conducen a procesos disparatados. Y yo creo, insisto, es el mismo error de aproximación. Dicho eso, bueno, yo creo que lo he planteado en términos de trilema. Aquí la defensa de los intereses de Zapatero son defensa estrictamente en orden penal, con las categorías que nos permite el derecho penal. Si puede activar la nulidad de pruebas, lo hará su defensa,
porque obviamente le librará de unas consecuencias penales que pueden ser muy graves. ¿Esto es compatible con los intereses del PSOE? No, porque obviamente los intereses del PSOE pasan por preservar la figura honorable de un presidente. Y esto pues requiere que el presidente dé explicaciones. El presidente no puede dar explicaciones sociales porque daña su defensa penal. Seguir con la estructura en términos de partido, de hablar de una especie de lawfare, bueno, pues convencerá a algunos, a otros no, servirá como marco narrativo para definir el perímetro de unas potenciales elecciones y el debate en unas elecciones, pero obviamente yo planteo otra cosa. El presidente Rodríguez Zapatero puede pedir voluntariamente la suspensión cautelar como militante del partido para articular su defensa en los términos que él necesite penalmente y no deteriorar al partido al que ha servido como secretario general y que le ha permitido ser presidente del gobierno. Y eso es una medida que no ni deteriora la argumentación del partido, ni deteriora su defensa penal, sino todo lo contrario, ni deteriora, yo creo, la confianza o la desconfianza que ya socialmente se ha activado sobre esta persona. Y sobre las joyas, yo no les quitaría tanta importancia como se le está quitando hoy aquí, porque las joyas no tienen importancia si son las joyas heredadas, pero si son joyas que proceden de regalos y esos regalos no han tenido el tratamiento en aduana, el tratamiento ante patrimonio nacional o el tratamiento fiscal que requiere, estamos hablando de delitos. Está en marcha el pleno en el Congreso de los Diputados, de donde van a seguir llegando reacciones políticas. Ahora iremos a eso, al asunto que está acaparando el debate nuestro abierto de esta mañana, las reacciones a la declaración de Rodríguez Zapatero. Había alusiones de Mariola Orrea a Pablo Iglesias, es que Pablo respondemos. Frontales, además. Sí. Yo me iba a dar por aludido, pero ya cuando lo has dicho expresamente digo, bueno, pues ya lo ponemos más fácil. No, solamente aclarar una cosa, porque sé que cuando hablo de que hay un cierto trato de privilegio del juez Calama a José Luis Rodríguez Zapatero, sé que genera polémica, tanta polémica que hasta los ministros, hasta los ministros atacan a los que participamos en este programa, pero estoy de acuerdo contigo, me parece que lo has dicho muy bien, Mariola, cuando decías que es un recurso periodístico. Evidentemente lo digo en ese sentido, pero solo quiero recordar dos o tres elementos que hay en el proceso en apenas un mes. Se pide la detención de Zapatero desde algunos sectores, no se produce, se pide el registro formalmente de la casa Zapatero y el juez dice no hace falta, no lo autorizo, con su despacho es suficiente, y ahora se pide retirar el pasaporte y otras cuestiones, él dice no, tampoco hace falta y lo argumenta. A eso es a lo que me refiero, cuando en otros muchos casos que vemos habitualmente de políticos implicados no es así. Insisto en que no me parece mal, que me parece correcto, porque estamos hablando de un nivel diferente, además de que Estefanía ha añadido que también quizá está el exceso de celo del juez para protegerse Pablo, dentro del proceso. Ese argumento se desprende en eso, que estás diciendo que hay como un trato de favor, es decir, si se le trata distinto porque ha sido presidente del gobierno, un trato de favor, es decir, Calama no le detiene porque considera que no hay razón para detenerle. Bueno, porque considera que en el caso suyo, por quién es, por cómo es y por todo, pues que no lo necesita. Y yo lo que digo es que me parece bien. Y no estoy siendo irónico aquí, o sea, lo estoy diciendo a conciencia. Pablo, que no nos parece bien o mal, perdón, que el juicio no me parece bien, pero que es irrelevante si nos parece bien, mal o regular. Que de lo que estamos hablando estamos en un proceso penal y el juez actúa no por deferencia hacia un expresidente o por inquina hacia una persona, lo hace dentro del perímetro de lo que le permite la ley, con las categorías jurídicas que existen, dotadas de contenido desde la teoría y desde el análisis jurisprudencial. Y no adopta un registro en el domicilio porque considera motivadamente que no es necesario. No lo detiene porque resultaría jurídicamente absolutamente difícil de motivar. No es una deferencia ante el presidente. Y entonces esto no es qué bueno que es el juez Calama y qué malo que es el juez Peinado. Yo eso no lo he dicho, pero lo que sí que digo es que en otros casos no han pasado estas cosas, simplemente eso. Que toda mi
aproximación no es para, digamos, contra ti, sino que Puede es que ser, no pasa me nada. preocupa un poco esta idea de generar consenso como si fuera una cuestión Sí. en el ámbito penal transaccional. Hay una cosa Vale, que tú intentabas aceptamos que hacer ver. peinado es una cosa estrafalaria Sí. a cambio de que nos aceptéis que Calama es un tío serio. No, mi Perdonad la intención, licencia. creo no que es así. lo explicas muy bien y mi intención tampoco es esa. De hecho, hay cosas del juez Peinado que me parece que son estrafalarias y me parece que hay otras que sí que pueden ser buenas. Pero lo que me parece importante en cualquier caso de Zapatero es ir al fondo del asunto. Y ayer él alega algunas explicaciones de lo que hemos sabido y hemos escuchado en esta misma radio que creo que evidentemente no convencen al Bueno, juez, que no le y el cuadran al juez y lo de hecho el dice. juez lo plasma, lo pone por Si escrito. me dejas, la repaso algunas muy rápidamente. Él niega la posesión de una empresa en Dubái. Evidentemente, es que en el auto no está eso. Dice que parece que él da las instrucciones para que se cree, pero de hecho esa empresa ni se llega a utilizar. La niega la relación con los directivos de Plus Ultra. Evidentemente, es que en el auto también está eso. Nadie le ha acusado de que él hablara directamente con los directivos. Es que precisamente la figura de Julio Martínez Martínez es tan importante porque no solamente parece que es el testaferro que mueve el dinero de un punto a otro y que hace de intermediario, sino que hace de intermediario en los mensajes, en las comunicaciones, como también hemos visto. Niega la influencia en el rescate. Yo creo que esto es relevante porque evidentemente es lo que está en el fondo del asunto, pero es que si dijera al contrario Zapatero estaría reconociendo directamente el delito de tráfico de influencias. Aunque lo niegue, sea verdad o sea mentira, yo creo que ese delito precisamente hay que ponerlo en cuarentena porque es muy difícil de demostrar aunque haya hecho esas gestiones. Y luego hay una que a mí me sorprende mucho, que es cuando dice lo de no manejo el correo electrónico. Entonces yo no tengo documentos y tal porque esto ya lo hace mi secretaria, como tratando de desprenderse de cierta responsabilidad. En el registro de su despacho se llevaron todo de la secretaria. Entonces todas las comunicaciones para esta trama van a aparecer ahí y se están analizando ahora mismo, con lo cual eso que parece despejar la pelota hacia un lado solo es despejarla hacia adelante porque le pueden caer pruebas documentales a Zapatero de las comunicaciones de su secretaria. Estefanía. Sí, yo quiero decir dos cosas. La primera, sobre las joyas. Yo no creo que es, no es mi punto de vista, al hilo de lo que comentaba Mariola, lo de quitarle valor al tema de las joyas. Yo no iba por ahí. Si eso eventualmente ha sido motivo de delito, obviamente es grave como lo anterior. Pero para mí, y aquí también hay que diferenciar, porque a mí me da la impresión que Zapatero es un símbolo para la izquierda, sí, pero no deja de ser una persona individual. A mí lo que me preocupa para esta legislatura, para el caso que nos ocupa, es la relación con Plus Ultra. Si las joyas vienen por otra vía, presuntamente por otros negocios, por lo que sea, eventualmente que se descubra, no deja de ser un señor individual. Yo esto lo quiero resaltar porque creo que también hay que ver el nexo con esta legislatura. El nexo con esta legislatura es el rescate de Plus Ultra, que creo que es lo que, como para fiscalizar a lo que tenemos ahora. Lo demás, sí, es un expresidente, es un símbolo de la izquierda, pero es un señor particular. Entonces, lo que creo que debería importarnos mucho más es la relación con las decisiones que haya podido tomar este gobierno en Consejo de Ministros. Ese era fundamentalmente mi punto. Y en segundo lugar, a mí, esto de villanos o no villanos, estoy de acuerdo con Mariola, pero cuidado, porque aquí se quiere apuntalar un relato que me parece muy peligroso, y lo hemos comentado otras semanas, que todo es lawfare, que todo es un despropósito y que hay una teoría del complot, que hay una confabulación mundial, internacional, galáctica, policial, judicial para acabar con este gobierno. Y por eso, si un juez lo está haciendo acorde a la ley, como cuenta Mariola, creo que hay que resaltarlo, porque se desmonta este relato que yo bautizo de ilegitimista, que parece que hay quien está intentando inaugurar, si este gobierno cae, si tiene que caer o si no, un relato nuevo para la izquierda que es que el gobierno cayó no porque estuviera negado entre escándalos, no porque tuviera a gente en prisión provisional que ha estado en el gobierno, no, el gobierno cayó porque había unos poderes ocultos confabulando contra el gobierno. A mí esto me preocupa. Entonces, frente a eso, lo único que podemos señalar es cuando las cosas se hacen bien y que la gente vea cuando las cosas sí van a lugar o si una causa pues parece que tiene indicios. Porque no hace falta que vengan poderes oscuros a hacer caer el gobierno. El gobierno ya no puede sacar adelante ni unos presupuestos. Ahora el PNV, te la dejo votando, ha abierto la puerta, pero hasta antes de ayer no puede sacar muchas leyes. Entonces, y el precio de la vivienda, no hace falta que vengan poderes oscuros. Voy ahí a eso.
Evidentemente, cada uno si tiene una teoría la tendrá que demostrar con hechos. Pero no deja de ser llamativo también, fíjate, si tú misma dices, Estefanía, hombre, subrayemos también las cosas que se hacen bien. No debería ser necesario subrayar las cosas que se hacen bien si las cosas se hicieran bien desde todos los ámbitos. Vinculémoslo con esta legislatura, 9:31, vamos al Congreso. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Porque en el pleno que ha empezado ya en los pasillos del Congreso, creo que ha hablado el portavoz socialista Pachi López con unas nuevas declaraciones respecto a la declaración de Zapatero de ayer. Sí, por un lado no se ha salido del argumentario del PSOE de los últimos días, confianza en Zapatero y respeto por la presunción de inocencia. Sobre el PSOE ha dicho que está convencido de que no hay ni habrá financiación ilegal. Recuerda que han actuado con inmediatez y tú lo decías sobre las joyas del expresidente del gobierno. El portavoz del PSOE ha hecho énfasis en la documentación que tiene que presentar. Aquí el presidente Zapatero lo que está haciendo es recopilar los datos para decir cuál es la procedencia de esas joyas, porque ya no solo de palabra puede decir de dónde vienen, sino con documentos que acrediten efectivamente de dónde procede, ¿no? Y bueno, pues esperemos a que eso lo pueda recopilar, porque seguramente todos nosotros podemos tener cosas en casa que no tenemos. Tenemos que buscar dónde están las facturas, dónde están este tipo de cosas, ¿no? O el origen de eso es muy razonable. Y un último titular de Pachi López sobre el papel de Estados Unidos en esta causa. Dice López que él no es conspiranoico, pero ha matizado que cada uno piense lo que tenga que pensar, sobre todo por las palabras Sastre de Diana Morán sobre la mano de Trump en el caso Zapatero. Las escuchábamos antes, sí. Y luego está, como comentaba Estefanía, la posición de los socios. Parece que hay cierta impaciencia. Un movimiento que ahora comentaremos de coincidencia, simultaneidad, como ustedes quieran verlo, entre el Partido Popular y Junts, pero también este llamamiento o este aldabonazo del PNV que vuelve a emplazar a Pedro Sánchez a que presente los presupuestos y que si no tiene el apoyo para sacar de una vez las cuentas adelante, Josu, las elecciones. Sí, los socios llevan ya un tiempo poniendo distancia con el gobierno y esto empieza a ser muy visible cuando abordan el presente de esta legislatura y se preguntan por su futuro. Cada vez son más los aliados que apuestan por un adelanto electoral, aunque cada uno con unos tiempos diferentes. Lo decíais antes en la mesa. Por ejemplo, el PNV da a Sánchez una última oportunidad con los presupuestos. Si no se aprueban, llamada a las urnas. El gobierno tiene que presentar los presupuestos, demostrar su voluntad real de negociación y si no consigue el apoyo de esta Cámara para sacarlos adelante, tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. Junts, al igual que el PNV, denuncia que hay acuerdos que no se han materializado y por eso exigen disolver las Cortes. La falta de mayorías, unido ahora a la corrupción, provocan, según su diputado Josep María Cruzet, que esta recta final de la legislatura sea, dice, insoportable. Se pregunta además con quién pretende sacar adelante las cuentas si el gobierno no tiene apoyos. Amb quins suports compten per aprovar aquests pressupostos generals? Perquè durant els primers anys de la legislatura vostès es van dedicar a incomplir els seus acords. Y luego está la desconfianza de los socios con todo lo que rodea el caso Zapatero, que también es una piedra en el camino del gobierno. La izquierda es quien más peros se está poniendo aquí. Lo hacía Gabriel Rufián exigiendo explicaciones. Lo legal y lo moral. Yo entiendo que el debate se centra en unas joyas, bueno, pues dónde salen, quién las regaló, cuándo, sobre todo. Sería importante saber cuándo, sobre todo por el tema del valor, la tasación, bueno, y a cambio de qué. Y también lo hacía la portavoz de Sumar anoche en Hora 25, Verónica Barbero. Yo diría que Zapatero sigue sin darle respuestas al pueblo español, ¿no? Tiene plena legitimidad, de hecho está en todo su derecho, en defender su inocencia ante un juez con la estrategia que él quiera y por lo tanto declarando o no declarando, en fin. Y entendemos, digamos, la problemática que puede suponer hacerlo fuera del juzgado, pero francamente la sociedad española no ha recibido una sola palabra por su parte de explicación y nosotras entendemos que debe ser así. Por cierto, Sastre, hablando de socios, en los últimos días hemos visto por aquí, por el Congreso, a dirigentes como Oriol Junqueras y Aitor Esteban. No es habitual encontrarlos por aquí, dado que no son diputados. Nos dicen que están tratando cuestiones pendientes con el Gobierno, como la transferencia de competencias o la financiación. Interesante fotografía, desde luego, ver a los presidentes de los dos partidos, del PNV y de Esquerra, que, como dice Josu, no acostumbran o a estar en Madrid o a dejarse ver en el núcleo político de la ciudad, que es el Congreso. Gracias, Josu. Un abrazo. Justo cuando algunas cosas se están moviendo. Por ejemplo, esta coincidencia del Partido Popular y Junts para presentar, cada uno por su lado, dos mociones, dos iniciativas distintas con el mismo propósito, el adelanto electoral. Saben que la mesa del Congreso vetó que ese debate se pudiera producir con el argumento de que el adelanto electoral no compete de debatirlo, discutirlo en el Congreso, sino que es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Y justo cuando algunas cosas se están moviendo
en el Partido Popular. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, fue ayer a la tele, al Hormiguero, a decir que quiere un adelanto electoral. Y que si después de esas elecciones la suma da, él está por una coalición con Vox. Si después de las elecciones el PP no tiene mayoría por sí solo, pero la alcanzaría con Vox, pues por primera vez el presidente del PP explicita aquello que hasta ahora en Génova decían que tampoco era exactamente su modelo, el que ya están aplicando en varias comunidades, y veremos qué acaba ocurriendo en Andalucía. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Es un cambio, ¿no?, de estrategia respecto a lo que por lo menos decía Génova hasta ahora. Sí, es un cambio además relevante. El Partido Popular metió a Vox por primera vez en un gobierno en 2022 en Castilla y León. Después hemos visto numerosos pactos en distintas comunidades, por eso Feijóo lleva desde que llegó a Génova respondiendo a la pregunta de si haría lo mismo a nivel nacional, si haría a Abascal vicepresidente. Hasta ahora su compromiso ha sido gobernar en solitario con un apoyo externo de Vox, pero ayer en esa entrevista en El Hormiguero reconoció que está dispuesto a meterlos dentro del Consejo de Ministros. En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar. Esta postura contrasta con la que mantuvo el propio Feijóo en el Congreso del partido hace un año y con la que defendió hace apenas un mes el portavoz Borja Semper en Hora 25. Feijóo formará un gobierno solo con miembros del Partido Popular o nombrados por él y gobernar en solitario. Pues es que no es lo que están haciendo en Extremadura, en Aragón, no es lo que van a hacer en Castilla y León. Lo anunció Alberto Núñez Feijóo en el último Congreso Nacional. El esquema de gobernabilidad de las comunidades autónomas es uno y el esquema de gobernabilidad para España es otro. Y esto va a ser lo que vamos a hacer, porque creemos que para España la experiencia de estos últimos años de gobiernos de coalición no ha sido buena. Ahora Feijóo se aleja de esa fórmula que ha defendido durante mucho tiempo y que es la que pretende aplicar Juanma Moreno en Andalucía. Génova apoya que su varón andaluz trate de conseguir un gobierno en minoría. A Vox por ahora no le convence esa fórmula, así que en el PP, ante el riesgo de que a nivel nacional les pase lo mismo, ya asumen que la posibilidad de... Hemos perdido la conversación con Julia, vamos a recuperarla ahora, pero lo sustantivo ya lo tenemos. Hemos escuchado como hace un mes Borja Semper le dijo aquí a Aimar en Hora 25 que el modelo de las comunidades no era extrapolable para el Partido Popular y que Feijóo gobernaría solo con gente designada o del Partido Popular o designada por el Partido Popular. Un mes. Ayer, en horario de máxima audiencia, un 13% hizo el Hormiguero de Xer. Dijo Alberto Núñez Feijóo que si da, gobernará el PP con Vox. De Vox, por cierto, unas declaraciones que no quisiera que pasaran por alto. Es verdad que es un diputado en la Asamblea de Murcia, se llama Antonio Martínez. Ya fue polémico porque dijo que había que combatir incluso con violencia la eutanasia y el aborto. Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y ayer Juanjo hizo otras declaraciones muy polémicas. Sí, en la Asamblea Regional se debatía una moción de Podemos sobre protocolos de apoyo al alumnado trans y medidas contra el acoso transfóbico. El turno de Vox lo protagonizaba Antonio Martínez Nieto, conocido por su tono contundente y polémico, y ayer no defraudó. Desde la tribuna arremetía contra el comunismo, al que acusaba de inventar la realidad, y aseguraba que tras reinventarse su victoria se refleja en políticas actuales, entre ellas, según decía, las relacionadas con la identidad de género. Y hoy la victoria del comunismo es evidente. El terror climático, la memoria histórica, el movimiento Ocupa, las drogas, las pagas por no trabajar, la inmigración masiva. Todo eso son casos y ejemplos de colectivos oprimidos que logran su liberación gracias a políticas emancipatorias de base comunista que además han elevado a la categoría de religión civil. Pues Sastre en ese contexto cargaba contra la ley LGTBI y la ideología de género, afirmando que ha sacado esas conductas del catálogo de los trastornos para incluirlas, decía, en el de los derechos humanos. Para esa ideología, el sexo no es un dato biológico, sino una construcción social, y cualquiera puede decidir si es hombre o mujer o desarrollar cualquier otra identidad no binaria o no especista, porque no hay barreras para la ideología de género con respecto a la condición humana. El verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos. Pero no paró ahí. También advertía de un supuesto adoctrinamiento en las aulas para que haya niños no binarios
y negaba que exista acoso transfóbico en la región. El sistema educativo es la principal víctima de esa ideología, donde se infiltra para construir personas no binarias en una sociedad perfecta donde no haya explotadores ni explotados. Y la Comunidad Autónoma de Murcia fue entre las vulnerables que se sometieron a esa ideología y aprobaron una ley LGTB trans que permite el adoctrinamiento y el protocolo para prevenir el acoso transfóbico. Bueno, pues como veis, en esta materia no dejó títere con cabeza, pero tras estas palabras, la red regional LGTBI está estudiando acciones legales contra Vox por estas declaraciones de Antonio Martínez Nieto. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Claro, esto es lo que defiende Vox en la Asamblea de Murcia. Ayer en la tele, cuando dijo Feijóo, bueno, nosotros pactaríamos con Vox respetando las líneas rojas, puso las políticas LGTBI como una de esas líneas rojas. Nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar. Primero, y como es natural, el respeto a la Constitución española. Segundo, el respeto a la España de las autonomías. Tercero, las políticas de igualdad y las políticas de género y las políticas LGTBI. Y las políticas LGTBI, dijo el presidente del PP. Una última cosa, Julia, sobre esto que dijo Feijóo. ¿Se están acercando en el PP o no a Junts con vistas a una posible moción de censura? Pues mira, no podemos decir que Feijóo se divirtió en El Hormiguero porque fue una entrevista prácticamente electoral, pese a ser un formato de entretenimiento, pero sí que se soltó y reconoció, por ejemplo, que tienen una interlocutora en Junts y es Míriam Nogueras. Nosotros hablamos con la portavoz de Junts y hemos pactado bastantes cosas con Junts, ¿no? Entonces, ¿qué hemos planteado? Oiga, queremos acabar con esta situación. Y para esto hemos de hacer una votación en el Congreso y inmediatamente ordenar la situación y convocar unas elecciones. Feijóo quiso hacer evidente que existe un acercamiento a Junts en distintas materias que hablan con la portavoz parlamentaria de los catalanes, a pesar de que en Génova llevan días insistiendo en que no hay un contacto directo entre los dos partidos. Ayer mismo lo reiteraba la vicesecretaria Cuca Gamarra en Hora 25. Y usted me pregunta si hay un acercamiento, hay negociaciones, y le traslado que no las hay. Si quiere elecciones, nosotros estamos dispuestos a promover una moción de censura, pero nada más. Esta semana hemos visto sintonía en los dos partidos con esa enmienda que presentaron prácticamente a la vez y muy similar, en la que instaban a Sánchez a convocar elecciones y que vetó la mesa del Congreso al considerar que se extralimitaban en sus competencias. Ahora el PP se la ha llevado al Senado, donde tienen mayoría absoluta, y como guiño a Junts ha incluido la redacción que habían hecho los catalanes en vez de la suya propia. Así que los dos partidos conseguirán la foto que querían en el Congreso, al final la conseguirán en el Senado el miércoles de la semana que viene. Por cierto, acabamos de conocer, Sastre, que el PP va a recurrir la decisión de la mesa ante el Tribunal Constitucional después de que ayer pidiesen una reconsideración al órgano de gobierno de la Cámara. Julia, gracias. A vosotros. O sea, no hay acercamiento con Junts, pero hay acercamiento con Junts. Y especialmente, Pablo, no iba a haber un gobierno con Vox y si dan la mayoría, habría un gobierno del PP con Vox. Yo creo que esta parte tiene más fácil explicación que la primera, porque en lo de Vox, escuchando anoche a Alberto Núñez Feijóo, a mí me dio la sensación de que realmente lo que estaba haciendo era un ejercicio de realismo. Asumir la realidad parlamentaria, no solamente la que hay en las comunidades autónomas. Un ejercicio de ficción, Semper, entonces. Bueno, hasta ahora ellos estaban en el deseo, no sé si decir utopía, porque desde el año 23 y desde que llegó, realmente antes, desde que llegó Feijóo, él siempre ha tratado de plantear el objetivo de gobernar solo, incluso hablar de mayoría absoluta. Hace mucho tiempo que no hablan de mayoría absoluta, hace tiempo que han empezado a dejar de hablar de gobernar solos, y yo creo que anoche efectivamente es la primera vez en la que Feijóo personalmente y de forma expresa dice que está abierto a pactar con Vox y a meter a Vox dentro del gobierno. A eso me refiero con asumir la realidad. Lo están haciendo en todas las comunidades y yo creo que ahí el problema que tiene el Partido Popular no es tanto asumir esa realidad como el no despegar. Es que en todas las encuestas, a pesar de los problemas de corrupción del gobierno o alrededor del gobierno, el Partido Popular no pasa de los 140, 150 escaños. Y en esta situación, que una oposición debería considerar idílica en términos demoscópicos, pues eso no despega y eso es un problema que tiene Feijóo como tal. Entonces asume la realidad de que va a tener que pactar y ahora lo dice. Yo creo que es mejor decir que al final vas a tener que pactar con Vox a decir que no podrías dormir metiendo a Vox en tu gobierno y luego después de las elecciones hacer lo contrario. Esa parte es buena. La parte de Junts a mí me dejó bastantes dudas en la entrevista. No sé si, Estefanía, tú coincidirás, porque mezcló la PNL que se quería votar en el Congreso,
que ha negado la mesa del Congreso en una cacicada absoluta. Normal que lo lleven al Constitucional, porque hasta el Tribunal Constitucional de Pumpido esto lo podría admitir como tal. Es una barbaridad lo que ha hecho la mesa. Y otra cosa es mezclar eso con la moción de censura, con el estamos hablando pero no estamos hablando. No quedó nada claro en qué hablan y en qué no hablan, y trató de alentar que hay como un cierto diálogo para echar a este gobierno, pero sin concretarlo. Y no quedó, a mí por lo menos no me quedó claro si era la expresión de un deseo o la realidad también de que se está hablando o no se habla. Cuando dijo lo de no dormir, Sánchez, fue no meter a Podemos en los ministerios en los que finalmente no entró. Mariola. Creo que Alberto Núñez Feijóo está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y ya le ha pasado en más ocasiones y luego ha tenido que hacer frente a esta ansiedad por ser presidente, y han pasado ya años desde que llegó, fue elegido digitalmente para ocupar la Moncloa, y van a pasar 4 años y siguen en la oposición. Así que a mí este comentario no me parece menor. Creo que además Pedro Sánchez es un competidor electoral muy duro, incluso en momentos particularmente difíciles como por los que obviamente está atravesando. El PP, a mi juicio, está testando algo que parece obvio. Por una parte, que a sus votantes la coalición de gobierno con Vox no le incomoda, y desde luego es tal la voluntad de sus votantes de poder ganar unas elecciones y en todo caso aspirar a gobernar en detrimento de sacar al Partido Socialista y a la coalición de gobierno del gobierno, que está dispuesto a asumir cualquier cosa, incluso una coalición con Vox. Eso el PP lo está testando, lo ha testado ya en las comunidades autónomas, y con estos globos sonda que son a mi juicio, eso, prueba de cómo respira su electorado. Y yo creo que eso lo tienen asumido. Pero es que además está testando algo, si a los votantes de la izquierda ese potencial gobierno los moviliza o no. Y mi impresión es que ese potencial gobierno de PP con Vox no moviliza suficientemente a los votantes de la izquierda, que están hoy más desmovilizados, que están hoy más decepcionados, que pueden estar ya asumiendo como si fuera una obviedad y no un fin abierto, una competición electoral. Y yo creo que a todo esto obedece ese anuncio sin complejos de Feijóo sobre el gobierno con Vox. Un minuto me queda, Estefanía. Mariola, que quede claro que estoy de acuerdo, ¿eh? Vaya. sobre el tema de Junts. Yo no, obviamente yo creo que el PP desde el principio de la legislatura no se ha cerrado ninguna puerta. La suma le va a dar con Vox, pero también ha coqueteado mucho con los nacionalistas, con el PNV, con Junts. El caso de Junts ahora mismo es especialmente dramático. Hay encuestas que dan a Alianza Catalana como segunda fuerza detrás del PSC. Claro, eso genera una presión y un giro en Junts que le obliga a todas estas gesticulaciones en el Congreso de instar a convocar elecciones, como cuando le dijeron a Sánchez que presentara una cuestión de confianza, que ambos son actos personalísimos del presidente del Gobierno, pero necesitan demostrar esa cercanía con el PP porque su electorado ha dado un giro hacia la derecha. Hoy los temas que le preocupan al espacio viejo de la antigua convergencia son la inmigración y la economía. Y estar en el bloque de gobierno de Pedro Sánchez es el PSOE, pero son Sumar, Podemos, es decir... Y eso ya se percibe como una orfandad en cierto electorado de Junts. No solo es el tema del fracaso del procés, que hay mucha frustración y yo lo sostengo, y que Alianza Catalana devuelve esa ilusión por construir un nacionalismo a lo Jordi Pujol, aún más esencialista con el tema migratorio. Es que ya hoy se perciben otras prioridades. Junts hasta ahora no sabía qué quería ser. Pero más allá de eso hay una expresión en castellano muy bonita que es no hay más cera que la que arde. Y aquí la cera... Eso es, o decides estar en ese bloque que dices tú del PSOE, pero también con sus socios a la izquierda, o decides estar en el bloque del PP, en el que ahora Feijóo ya dice sin complejos que está también Vox. Y la única realidad es que Puigdemont sigue preso de la amnistía, y esto no hay que olvidarlo nunca. Solo el tramo final del abierto es que quisiera, por lo menos apuntar, aunque no tengamos tiempo de comentar, la gran noticia internacional, no quisiera que pasara desapercibida en este abierto, porque se ha firmado ya, antes por tanto de lo previsto, seguramente ante el temor de que Netanyahu desbaratara los planes del acuerdo de paz, el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Se ha firmado, Pablo, de forma telemática y es muy interesante. Nos contabas ya a las 8 la lectura que está teniendo esto, en la medida en que mucha gente en Estados Unidos lo lee como una derrota de Trump porque asume cosas que ni en el anterior, en el precedente, Obama asumió por parte para Irán. Vaya.
Exacto, y aclaremos para empezar que ni la guerra está resuelta ni la paz garantizada, porque la firma de este acuerdo marco solo garantiza la reapertura de Hormuz, por donde ya se navegaba libremente antes de la guerra, y ni siquiera queda claro en qué condiciones, porque el texto deja la puerta abierta a que Irán ejerza algún tipo de soberanía sobre ese paso marítimo, que imponga en definitiva alguna tasa a los barcos que transiten por él. Lo demás, o para ser exactos, solo algunas de las cosas por las que se justificó esta guerra, se negociarán a partir de ahora, como el futuro del uranio enriquecido iraní o su programa nuclear en conjunto. Otras, Sastre, directamente no se van a discutir, como las capacidades balísticas de Irán. Saudi Arabia have missiles, but they can't have them. Yes, sir. Sí, Arabia Saudí tiene misiles, Irán también puede tenerlos, defendió Trump anoche en la reunión del G7. En Israel esto ha sentado muy mal y la paz sigue dependiendo de Netanyahu. Queda clarísimo en el punto 1, donde se cita a Líbano 3 veces para reclamar el fin de los ataques y el respeto a la soberanía territorial del país. El texto que ha firmado Trump también es un reconocimiento de facto al régimen iraní que prometió derribar y el compromiso de no apoyar a la oposición, a la que prometió liberar. Por todo esto y por más, el ex vicepresidente Mike Pence fue anoche claro en la Fox. Este acuerdo tiene el tufillo de política de apaciguamiento frente a Irán que tanto rechazamos de Obama, dice. En realidad, Sastre, Trump, lo decíamos a las 8, ha sido mucho más generoso que Obama. En 2015 se prometía a Teherán el acceso a $1.700 millones de financiación. Trump lo eleva hasta los 300.000 millones. Por todo esto, la firma de Trump representa para muchos esa firma de la derrota de Estados Unidos en esta guerra. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. El Abierto. Ser podcast. El Abierto lo cerramos con Ana Osley y Sergio Castro. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Con los contenidos que tenemos preparados para ya mismo. Pues mira, ya mismo empieza el Ministerio de Entender la Ciencia y la Tecnología, porque mientras los líderes de la inteligencia artificial, por ejemplo, están en el G7, nosotros aquí en el día a día nos preguntamos, ¿pero qué es esto de que haya un apagón de Anthropic, de la empresa que lidera este sector, ¿no?, a nivel mundial? O, por ejemplo, nos preguntamos también qué tenemos que saber de la astronauta Cristina Koch, que es premio Princesa de Asturias de la Concordia. Así que Jaime García Cantero y Nuño Domínguez van a darnos todas estas respuestas. A partir de las 10:30 vamos a abrir el Club de Amigos de Luis Alegre para nombrar miembro de pleno derecho a la actriz María Hervás, a quien ustedes recordarán por series tan populares como Machos Alfa, por haber sido la protagonista en el Teatro de Jauría, la que dio vida al suceso de La Manada, o esa actriz que estuvo 24 horas en un escenario, Sastre, seguidas, interpretando la misma escena 100 veces con personajes secundarios distintos. Increíble. Ya no lo va a contar cómo se hace eso. Y después en La vida y el cine, una película con la que nos brillan los ojos a los niños y a los adultos, que es Toy Story 5. Llega la quinta película de esta saga, que parece no pierde fuerza ni potencia y que trae la idea de que no es que los niños crezcan y dejen de jugar, sino que es que quizás son los juguetes los que envejecen para dejar paso a nuevos juguetes. Nosotros no envejecemos. Nosotros no envejecemos, eso es. Llegan las tablets, nosotros seguimos igual de bien. Nos va a hablar Javier Ocaña de esta película, que le ha parecido. También nos hablará de Viva, una película que conocen también los oyentes, porque estuvo aquí ayer Aina Clotet, y un par de apuntes para aquellos que quieran subir un peldaño en cinefilia. Vale. Y cerraremos en Al Dente con Ainhoa Aguirregoitia para hablar de encurtidos en coctelería, tanto los sólidos, se me ocurre el pepinillo, por ejemplo, como los líquidos, por ejemplo, pues el vinagre. Oye, pues que completo el menú, ¿no? A mí me parece que yo me quedaría. Yo también. Emplazo, de hecho, a que os quedéis Pablo Iglesias, Estefanía Molina y Mariola Urrea, pero os quedaréis con el micrófono apagado. A beber vinagre. Claro, que conociéndoos querréis intervenir todo el rato. Adiós, chicos, hasta la próxima. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.